Muy buenos días. Damos comienzo a este webinar dirigido especialmente a CTOs y líderes en transformación e innovación dentro de las empresas para que de alguna forma tengáis una visión global de lo que es el ecosistema de los viajes de negocio desde la perspectiva de nuestro CTO. Hola Juanma, buenos días. Buenos días, Nacho. Un placer compartir esta charla contigo. Muy bien. Vamos a tener esta conversación donde de alguna forma arrojemos luz a la parte gris del business travel, ya que, como dice en el titular, el viaje corporativo no es solo un servicio aislado, ¿verdad? Digamos que es una estructura que necesita convertirse en sistema, que necesita integrarse, controlarse y gobernar el dato, ¿no? Para ser muy fiables, ¿no? Bueno, no nos hemos presentado, o medianamente. Si pasas, por favor, Elena, a la siguiente slide. El que os habla, Ignacio González, director general, y Juanma Rubio, nuestro CTO. Decía que vamos a poneros en contexto, que es la siguiente slide, Elena. Destinux, que es nuestra solución propia end-to-end, ha llegado para aportar valor al dolor, para aportar luz a un mundo gris que es el tradicional del viaje de trabajo, donde hay fricciones y tensiones producidas fundamentalmente por no tener datos fiables, producidas por no ser consistentes con el control, y por lo tanto Destinux es una herramienta, una solución propia que genera valor incalculable porque todo se hace en tiempo real: la reserva, la facturación, la entrega de documentación, el repositorio. Por lo tanto, todo lo tienes en la misma solución, ¿no? Y el contexto que hay, pues es el que vemos, ¿no? Al final hay mucha fragmentación, muchos procesos, es todo bastante complejo. Puede haber una herramienta de autorreserva, pero luego el dato no necesariamente se factura, con lo cual tienes que tener a alguien que te lo facture. Digamos que no todo forma parte de un mismo ecosistema, ¿no? Por lo tanto, al final hay demasiada fragmentación, lo que hace que la calidad del servicio sea inadecuada, porque los gestores que están gestionando esa cuenta de viajes pues están más preparados para hacer labores repetitivas y manuales que realmente para generar valor de cara al cliente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Juanma, desde tu perspectiva? Efectivamente, Nacho. A ver, todos los modelos tradicionales dependen de múltiples herramientas y procesos, ¿vale? Con Destinus lo que hacemos es concentrar una única plataforma, como has dicho, todo el tema de reservas, validación, políticas, costes, facturación, todo el dato y todo el flujo está en el mismo sistema, ¿vale? Eso nos lleva a una trazabilidad completa, es decir, en lugar de tener decisiones fuera del circuito, ¿vale? Pues mails, llamadas, excepciones, Destinus registra todo el ciclo del viaje, ¿vale? Desde la solicitud hasta la aprobación, hasta la reserva, hasta el coste, hasta el reparto del coste, hasta la factura, ¿vale? Llegando hasta el final, darle el dato directamente al sistema ERP del cliente, ¿vale? Cada acción queda trazada y gobernada dentro de nuestro sistema, ¿vale? Tenemos todos los datos de parametrización de la empresa que nos permiten realizar toda esa operativa y toda esa información, ¿vale? El control ya no depende de una supervisión manual o de revisiones posteriores, ¿vale? Las políticas se aplican en tiempo real. Nuestro sistema permite parametrizar todas las políticas independientemente de la complejidad y de los niveles jerárquicos que haya, ¿vale? Las decisiones se condicionan desde el sistema, eso es muy importante. El propio usuario, cuando entra a nuestra plataforma, su empresa ya le ha definido qué es lo que puede hacer o no puede hacer, y el sistema es el que controla y te permite hacer lo que tu empresa te ha dicho que puedes hacer o te ha permitido, ¿vale? Las excepciones, claro, en todas las empresas y en todos los flujos y en todos los procesos y sistemas hay excepciones.
también las controlamos. Es la propia empresa la que define cómo se controlan esas excepciones, ¿vale? Todo esto transforma el proceso en un sistema diseñado no en algo que funciona por inercia. Digamos que el dato ya viaja estructurado, ¿no? Con la reserva, es decir, se hace la reserva y ya directamente va a facturación y no tiene que haber nadie que esté detrás facturando, ¿verdad? Nadie. Nuestro sistema, nuestro departamento de operaciones ya parametriza la empresa con una estructura jerárquica como la empresa quiera, con unos niveles y con unos determinados datos a cualquier nivel persona, que luego toda esa información le va a ir de vuelta a la empresa, ¿vale? Hay información que es, como decíamos, jerárquica, es estructural. Esa información no va a cambiar, centro de costes, IDs corporativos, etcétera. Y luego hay otro tipo de información que es variable, que va a depender del viaje en concreto. Pues una referencia, un número de compra, un número de pedido que hay que registrar en el sistema del cliente, ¿vale? Para que ese dato luego le vaya de vuelta y puedan hacer la trazabilidad completa de esa petición. Y todo además en tiempo real. Sí, por supuesto. Desde que iniciamos el desarrollo de Destinus, concebimos que no era viable el tener que estar esperando un reporte, un dato, un informe. Todo se hace en tiempo real. Toda la información la tiene el cliente en tiempo real. Un viaje que ha contratado hace 2 minutos, puedes ir a la plataforma y ya tienes toda la información, bonos, detalles, facturas, si se factura en el momento, está todo ya directamente integrado en el sistema. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero no por repetirlo muchas veces no es menos cierto, ¿no? ¿Por qué única y exclusivamente analizar el pasado cuando puedes mejorar y transformar tanto el presente como el futuro, ¿no? Para tomar buenas decisiones necesitas tenerlo todo homogeneizado y que sea fiable en tiempo real. Si no tienes unos datos bien estructurados y dependes de un proceso manual, el error está mucho más cerca. Si lo haces con Destinux, todo el proceso del Business Travel, al final tú tienes un dato estructurado, homogéneo y fiable para luego poder tomar buenas decisiones, tanto internas como externas. Es decir, internas porque eres mucho más consistente y creíble y tienes toda la información en tiempo real, y externa porque cuando vayas a salir al exterior a negociar con proveedores, pues al final el dato lo tienes ahí, no es interpretable, ¿no? Con lo cual, esto es muy, muy relevante. Y luego, con Destinux puedes jerarquizar cualquier regla de negocio, por compleja que sea, que esto es muy importante. Dentro de las empresas, como bien sabéis, hay, digamos, muchas mini empresas, muchos departamentos, muchas áreas que tienen casuísticas diferentes, objetivos distintos, por lo tanto necesitan que se les tenga muy en cuenta con su idiosincrasia especial, ¿no? Destinux te parametriza cualquier regla de negocio, por compleja que sea, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos un sistema donde puedes meter tantas reglas como necesites a los niveles que necesites, partiendo desde el usuario, que es el nivel más bajo, pasando por departamentos o cualquier nivel de la estructura jerárquica e incluso poniendo reglas globales que aplican a toda la compañía o a todo el grupo de empresas, o poniendo alguna excepción a algún nivel de lo que tú quieras controlar. Con lo cual nos da mucha flexibilidad y le da mucha flexibilidad a la empresa para poder configurarlo todo. Pues en la siguiente slide vais a ver que esto no es única y exclusivamente responsabilidad de la parte de travel, ¿no? El viaje de negocio evoluciona cada vez más. El viaje de negocio tiene que estar ya perfectamente integrado dentro de un ecosistema, y el viaje de negocio no es la parte de travel única y exclusivamente. De ahí este webinar dirigido precisamente a CTOs, ¿no? Porque, como decimos, esto no es un problema hasta que necesitas tener el control y saber qué está pasando en tu organización en materia de viajes y por qué no llegan las facturas y por qué se está facturando tarde. Y lo vais a ir viendo, ¿no? Cuando se requiere pues, esa trazabilidad completa,
cuando se planea, digamos, de alguna forma escalar el modelo o cuando de repente de forma interna te dan el toque porque no se sabe lo que está pasando con el tema con el tema del viaje, que es muy importante, ¿no? Cada vez hay más empresas que tienen muchas fugas, ¿no? Fugas porque al final hay muchos departamentos que no se fían de la estructura que hay montada, porque no llegan las facturas bien, porque luego tienen problemas internos y entonces hace la guerra por su cuenta y esto es un gravísimo problema, el no tener todo bien estructurado en la misma solución como Destinux, porque recordemos que las empresas tienen la obligación de cuidar de sus empleados in itinere, con lo cual, si hay esas fugas, si hay esas pérdidas de información y no sabemos dónde están nuestros pasajeros, si están viajando por empresa, pues puede que haya algún problema, ¿no? Por lo tanto, también con Destinux todo esto está absolutamente garantizado y además, Juanma, con todas las certificaciones y toda la seguridad, como no podía ser de otra forma, adecuadas, ¿no? Sí, además llevamos 2 años certificados con la ISO 27001, ¿vale? En temas de seguridad de la información, ¿vale? Antes de estar certificados ya poníamos mucho énfasis en temas de seguridad. Aplicamos tanto controles internos como controles externos de la empresa que nos requieren. Estamos conectados a los sistemas de validación de contraseñas o directorios activos para que sea la propia empresa la que nos dé acceso a qué usuarios permiten los accesos y quién no, con lo cual el control lo tiene la empresa. La empresa automáticamente da de baja a un trabajador, le quita su acceso a su email corporativo y automáticamente nuestro sistema deja de poder entrar para interactuar, con lo cual ya no son estos para arriba, estos para abajo, correo para arriba, correo para abajo, este empleado se ha ido, esta empleada ha causado baja. No, ahora ya el sistema, al estar interconectados, es la propia empresa la que hace la gestión de los accesos, ¿vale? Estabas hablando de que no es un problema hasta que necesitas un control real, ¿vale? Es muy fácil caer en el error de decir, no, es que yo tengo mi proceso de viajes. Ya, pero tu proceso de viajes, ¿hasta dónde llega? No, hasta que piden el viaje. Ya, pero eso no es un proceso completo del viaje, ¿vale? El proceso completo del viaje son muchos procesos. Al final se convierte en un sistema. Tienes que tener toda la trazabilidad y todos los procesos y elementos interrelacionados para que al final trabajen de forma coordinada. Es decir, esa pérdida de factura, ¿por qué es? Porque el proceso de viaje se ha quedado cuando me han confirmado el viaje, el de administración, esa pañana. No, eso no es un proceso completo. El proceso completo es cuando empieza el viaje, empieza la solicitud, se ha aprobado la solicitud, se ha hecho la compra, te han aprobado el gasto o el coste o la inversión y tu administración recibe y contabiliza y distribuye ese coste al nivel que ellos requieren. Centro de costes, persona, tipo de producto, etcétera, ¿vale? Ahí es realmente donde damos ese control real de todo el proceso, de todos los procesos y del sistema completo. Totalmente. Hay un tema importante también y es que no somos paracaidistas, digamos. Sabemos de lo que hablamos porque ya peinamos alguna cana que otra, llevamos muchos años en la industria turística, en el business travel y pues en tu caso, Juanma, también a nivel Sí. tecnológico, fuiste uno de los padres de Destinux. Sí. Hemos invertido muchísimo dinero como compañía, más de 10 millones de euros. Cuéntanos un poco también ese inicio y lo enlazamos con la siguiente slide, ¿no? Sí, a ver, al final los inicios son ilusionantes, son difíciles, ¿vale? Se toma una decisión de empresa, ¿vale? Donde nos queremos centrar en un nicho que prácticamente no había nadie o estaba muy mal gestionado por parte de los que habían. Turismo, software turismo, entiendes, turismo vacacional, mis vacaciones, esto no tiene nada que ver. Una gestión de un business travel no tiene nada que ver con un viaje vacacional, ¿vale? Aquí tienes que cuidar a 2 actores muy importantes, que uno es el cliente, que es la empresa, y otro es el usuario.
cada uno necesita unas necesidades diferentes y desde el primer día Destinus nace con esa filosofía. Es decir, ¿qué necesita el cliente? ¿Qué necesita la empresa? Control, una facturación en tiempo real, visibilidad de todos los datos, trazabilidad de todo lo que está haciendo, control absoluto y gestionar todas sus políticas de compra. Y luego tienes al usuario. El usuario necesita otras cosas. Necesita esa persona que le coja el teléfono cuando tiene una incidencia. O sea, no todo es tecnología, ¿vale? Tienes que tener tu personal travel assistant, que es el que te asesora, te gestiona en determinados viajes completos que ninguna plataforma te va a dar, ¿vale? Entonces, tú puedes contratar el 90% de los viajes desde una plataforma, pero hay un 10% que se sale fuera y necesitas a esa persona que sea la que te atienda, la que te apoye y la que te dé la solución, ¿vale? Desde el principio hemos balanceado las dos cosas. Necesitamos tecnología, pero necesitamos un buen equipo que te gestione tus incidencias, que te gestione tus inquietudes o que te pueda hacer un cambio de un billete si estás en tránsito o estás conduciendo y no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, además, desde el principio nació con la idea de que estuviera online. O sea, nosotros vino la pandemia, tuvimos un problema como todos y más en el sector de turismo, pero desde ese día estaban trabajando. Todo el mundo estaba trabajando en su casa, lo poco que podíamos trabajar en ese momento, ¿vale? Pero no había problema, todo el software está en la nube. Cuando ocurrió la DANA en Valencia, día siguiente, nosotros quitando las personas que estábamos afectadas o las oficinas que estaban en Sedaví, el resto estaba trabajando desde su casa. El apagón que hubo el año pasado, o si fue el año pasado o el anterior, nuestro sistema siguió vendiendo. La gente que estaba fuera de España siguió comprando con nuestro sistema. Ya nació con esa filosofía de que estuviera en la nube, que estuviera accesible no solo por nosotros, sino por todos los clientes. Has dicho de una cosa muy importante, has dicho cosas muy relevantes, pero hay una que es fundamental y es el equilibrio entre la tecnología y el servicio humano altamente especializado. Pero si no tienes tecnología eficiente, difícilmente vas a poder dar un servicio humano altamente especializado, porque vas a tener a gestores que pueden ser muy buenos haciendo facturas, haciendo tareas manuales, tareas repetitivas que no aportan valor, ¿no? Destinux, todo lo que se pueda automatizar lo va a hacer. ¿Para qué? Para que nuestro cliente sea más feliz y nuestro empleado también sea más feliz, porque al final nuestro empleado, nuestro gestor de viajes, lo que quiere es asesorar al cliente. Como tú bien decías, Consultia Business Travel, digamos que es nativo tecnológico, somos una empresa que ha creado esta solución de cero y la ha construido de forma muy robusta y muy consistente para aportar un valor incalculable al ecosistema de los viajes de empresa, pero evidentemente tenemos ese expertise de servicio. Por lo tanto, ese binomio, ese equilibrio es absolutamente fundamental. ¿Qué nos diferencia de las tecnológicas puras? El servicio. ¿Qué nos diferencia de las agencias de viajes de empresa tradicionales? Nuestra solución Destinux. Nadie de las tradicionales tiene una solución 360 como la que tiene Destinux, sino que tienen que tirar de terceros para tener una solución que no es propia. Por lo tanto, eso al final genera problemas de flexibilidad, de interpretación, de personalización, etcétera, ¿no? Bueno, seguimos. Como vais a ver en la siguiente slide, al final de lo que se trata, creo que nos hemos... aquí. Vale. Al final de lo que se trata es de ser consistente y de ser creíble, de tener ese control, de tener ese 360, no simplemente tener el control parcial de algo, ¿no? Como decíamos, no, es que el viaje no es de mi incumbencia, ¿no? Es solo la parte travel, no, es que dentro del ecosistema en el que se mueve el business travel, es fundamental que todos los actores estén plenamente integrados, informados y que todos sean receptivos de que el viaje de empresa es un tema de gran calado, como decías tú antes, cuando se inicia Destinux, que esto no es un tema de un viaje y ya está, es un tema de factura, es un tema de seguridad, es un tema de localización de pasajeros, es un tema de control de la documentación, es un tema de seguridad de la información, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues
fundamental, ¿no? Tener ese control estructural. Sí, sí. Además, una de las premisas también era la fiabilidad del dato, Nacho. Es decir, en el momento que yo envío algo fuera del sistema, queda expuesto a una manipulación, no por error, sino porque somos humanos, puede variar un dato, esa trazabilidad ya la perdemos, ¿vale? Todo tiene que estar en el sistema y todo tiene que ser extraído desde el sistema, ¿vale? Cuando hablamos de esa trazabilidad extremo a extremo, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es recoger esos datos, se guardan en nuestro sistema y tenemos una trazabilidad completa de quién modifica o cuándo se modifica un dato, ¿vale? Tenemos esa trazabilidad completa de no solo de los procesos internos que hacemos nosotros como reservas o agencia, ¿vale? Cada uno de los usuarios que entran en nuestra solución, desde que hace el logueo hasta que termina la petición de reserva, sabemos exactamente, y por consiguiente lo puede saber la empresa, qué es lo que ha ido haciendo, cuáles son sus búsquedas, qué es lo que busca, en qué fechas, en qué periodo. Todo eso, como hablabas antes, nos permite analizar el pasado ya está, pero nos permite analizar predicciones a futuro. Es decir, yo sé qué es lo que busca el cliente, sé para cuándo lo busca, puedo interactuar con los sistemas para ver si puedo ofrecerle otras alternativas o otro tipo de información de lo que esté buscando, ¿vale? Más cosas. Sí, en la siguiente slide queríamos un poco trasladar también que no se trata de añadir soluciones fragmentadas, ¿no? Muchas veces en el sector conviven con una absoluta locura, pues no sé, es que, claro, son 7 u 8 sistemas, es que no exagero, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, así es imposible. ¿Un sistema es malo? No es malo. Pero claro, cuando tienes 7 u 8, dices, ¿y de qué me fío yo? Porque lo que me está diciendo este no necesariamente es lo que me está diciendo el otro. Y entonces tengo esto por aquí. Pero es que me viene un tercero y me ofrece esta cuestión, ¿no? Entonces, Claro. con Destinux al final lo que queremos es que haya esa consistencia end-to-end que es absolutamente fundamental. Siempre lo decimos, ¿no? Pero es que desde el inicio hasta el final tú tienes que tener esa trazabilidad total. Si no, pues estás perdido, ¿no? Estás perdido. No vas a tomar decisiones basadas ni en tiempo real, ni en la homogenización, ni en la fiabilidad del dato, ¿verdad? Como decíamos antes. Claro, al final es lo que tú dices, suman herramientas no es malo si las tienes controladas y todos miran del mismo sitio. Claro, en el momento que cada uno hace una gestión, Destinus es capaz de hablar con los proveedores, conectarme con esos proveedores para tener siempre las mismas fuentes de datos, hablar con mi base de datos centralizada de procesos y de información de la empresa, aplicar esas reglas y siempre, cuando hablábamos de asegurar la consistencia, es que siempre va a aplicar la regla que toque al empleado que toque. Es una máquina. Eso es lo bueno que tienen las máquinas. Lo que hablabas antes de todo lo que puede hacer la máquina, que lo haga la máquina. Las personas están para otras cosas. Y las cosas Es- fáciles y las cosas estructuradas que las haga la máquina. ¿Vale? Nosotros nos conectamos por la parte de terceros con toda la industria turística. Intentamos buscar siempre la mejor opción y solución para el cliente, para su viaje, su movilidad. Eh, integramos sistemas de gestión de gastos de viaje para que los tengan también integrados con nuestro sistema y puedan correlacionar esos viajes con esos gastos de dietas fuera de lo que sería una gestión de una agencia de viajes, ¿vale? Y por supuesto nos conectamos con sistemas de terceros del cliente. Es decir, damos acceso a nuestros servicios web, a nuestras APIs, para que puedan consultar toda la información en tiempo real de todo lo que hay y sigan saliendo el mismo dato. Tenemos sistemas para que el cliente nos pueda introducir toda su estructura de empleados, con todos sus datos de empleados, para que miren del mismo sitio de ellos y no lo manipulemos nosotros a mano. Con lo cual, al final, eso es lo bonito del sistema, que al final el dato siempre tiene que estar en un sitio y tiene que tener una correlación con el origen del dato, ¿vale? En cuanto hay manipulación,
la cosa puede patinar un poquito, ¿vale? Por eso Destinus garantiza esa consistencia, son las mismas reglas, las mismas validaciones, y hace el mismo comportamiento en todo el ciclo, ¿vale? Eso es lo bueno. Como hablabas también, el control al final no se supervisa, ya está integrado en el sistema. Es el propio Destinus el que te hace el control. No es el Travel el que tiene que decir, no, es que este sí, este no. No, tenemos sistemas de autorizaciones. Acabamos de incorporar, ayer se publicó la versión, ¿vale? Un sistema de autorizaciones por proyecto. Hemos hecho un sistema, creo que muy robusto, muy bueno, donde damos la opción al cliente de que lo parametrice como quiera. Es decir, varios niveles de aprobación, varios grupos de aprobaciones, backups del aprobador para que no se quede ninguna solicitud dando vueltas por el mundo pendiente de quién me tiene que autorizar esto. No, es que hoy Ignacio se tiene que ir de vacaciones y ¿quién aprueba? No, hay un sistema de backups para que si no es Nacho sea su backup el que tenga que autorizar. Y eso es así. Y la empresa nos actualiza todas las noches, nos puede actualizar esa información para que no sea el sistema o no sea la persona el que tenga que pensar, uy, ¿esto quién me lo tiene que autorizar? ¿Esto quién? No, el propio sistema ya cuando entras y dices, voy al proyecto tal, quiero imputar esto, ya te dice, es Nacho, es Elena, es Juanma, estos van a recibir tu petición. Y no te puedes salir de ahí. Pero es que mañana cambian ese proyecto y ponen a otra persona y el usuario no tiene por qué saberlo. Lo va a recibir la otra persona, ¿vale? Eso es muy importante el asegurar que operamos con los mismos datos, que esa información es coherente, es uniforme, no es manipulable por nadie fuera de los sistemas, ¿vale? Para que podamos mantener toda esa trazabilidad. Es fundamental. De hecho, Destinux es flexible hasta ese punto de ir en consonancia con las reglas que pueda tener la empresa, porque cada empresa es un mundo y no es esto es Destinux y es lo que hay y funciona así y tú te adaptas a Destinux, sino que evidentemente nosotros tenemos ya un planteamiento hecho troncal, pero a partir de ahí nosotros somos muy flexibles y entendemos perfectamente las necesidades de cada empresa, ¿no? En materia de, no sé, residentes canarios y baleares, ¡pam! Si hay un cliente que necesita un producto determinado y no está automatizado, ahí lo tenemos. Todo el contenido NDC famoso de las compañías aéreas, nosotros lo tenemos todo en Destinux. El resto dice, no, sí lo tenemos, sí, y no mienten, lo tienen también, pero en otra pantalla. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer un gestor de viajes? Irse a la otra pantalla, volver a la otra, facturar en la tercera, espérate que tengo abierto esto porque tengo que integrarlo en el CRM. Es decir, es una locura. Con Destinux está todo plataformado en la misma estructura. Por lo tanto, claro, para el gestor es natural dar un precio competitivo con el NDC o con una low cost porque no tiene que hacer un esfuerzo extra. Simplemente en Destinux ya estás viendo el precio más competitivo que puede haber a nivel global en el mercado. No necesariamente con Amadeus. Evidentemente Amadeus es un player muy relevante y muy importante y más en un contexto nacional, pero nosotros nos vemos en la obligación de ser altamente competitivos, como no podía ser de otra forma. Entonces, para nosotros lo más fácil hubiera sido, bueno, yo te doy el precio de Amadeus y ya está, ¿no? Yo te doy el precio de Amadeus y los de contenidos en DC de otras compañías aéreas y los de bancos de camas que muchas veces pues tienen precios mejores que Amadeus. Por lo tanto, ahí es donde está el ahorro, en gestionar de forma eficiente pues todo lo que es el portfolio de la industria turística para ser siempre altamente competitivos, ¿no? Claro, Nacho, además, cuando hablabas hace unos minutos del origen de Destinus, cómo nace, nuestra filosofía era muy clara. En la nube, conectarme con toda la industria turística y darle soluciones al cliente, temas de facturación, como él quiera. Lo primero que hicimos fue nuestro back office. Es decir,
qué necesita una empresa y cómo necesita el control de la facturación o la estructuración de la facturación. Nos adaptamos a la facturación que el cliente quiera, facturación semanal, facturación mensual por departamentos, etcétera, ¿vale? Otro de los pilares básicos era, no sé si la palabra existe, pero a mí me gusta utilizarla, Destinos está apificado, ¿vale? Al final... Apificado, esta es buena, ¿eh? Esta, regístrala porque luego seguro que hay alguien que te la fusila. Todo funciona a través de una API. El 90% de ellas son de consumo interno por destinos, pero eso ya nos ha permitido abrir una puerta a decir, ostras, es que tal cliente me está pidiendo no sé qué. Bueno, pues si tengo esa API puedo... Yo siempre he dicho, tú quieres integrarte destinos, que quieres las facturas, quieres esto, yo te puedo dar todas las APIs para que tú te hagas tu front como tú quieras. El back es mío, para que lo controlo yo. Pero el front, que te lo quieres pintar de verde, píntatelo de verde. Hasta ahí podemos llegar. Podríamos llegar, ¿vale? No es una cosa fácil. A nosotros nos ha costado mucho tiempo diseñar el front, pero hasta ahí podríamos llegar porque la capa de control está en el core, está en destinos, está en el back, ¿vale? Otro dato que has dado muy interesante, la mayoría de soluciones se basan en Amadeus. La primera reunión que tuvimos con Amadeus, y tenemos muy buena relación con Amadeus, por supuesto, y es como tú has dicho, es un proveedor muy importante, pero lo primero que le dije es, tú eres uno más. ¿Vale? Eres muy importante, me das mucho producto, pero vas a ser uno más. Yo no necesito toda la comparativa del producto que haya. Tú me das una parte, pero te voy a comparar con otros. ¿Vale? También es muy importante porque nacimos, y no lo hemos hablado, de tus tarifas. La mayoría de empresas ya tienen sus tarifas negociadas. Nosotros las respetamos. Nosotros las cargamos en nuestro sistema para que el usuario esté viendo su tarifa negociada que tiene con una empresa. Pero no solo me limito a eso. La comparo con la pública o la publicada que pueda tener ese proveedor en un momento determinado para ver si tengo una buena negociación o no. Le doy toda esa información. Todo eso es datos. Todo eso es porque me guardo toda esa información. Yo sé qué reservas está haciendo el cliente. Sé si está reservando su tarifa negociada. Nuestros Key Account pueden aconsejar si estamos comprando bien cara al cliente, si está negociando bien sus tarifas, ¿vale? Pues todo eso lo conseguimos al final teniendo la gobernanza del dato. Es decir, si no tienes el dato desde que haces una petición de disponibilidad hasta que has facturas el servicio, todo esto no podrías hacerlo. Y siguiendo con tu terminología de apificación, que me ha gustado, es apificación de cara a los clientes, pero también de cara a los proveedores. Es decir, en el mercado irrumpe Irio. La primera compañía en España que integra Irio como tren, y digo como tren, y diremos, obvio, es tren. No, es que alguna otra solución lo ha metido como avión, ¿no? Sí. La primera marca, la primera empresa que integra Irio como producto tren es Consultia, ¿verdad? Precisamente por esto que comentas. Sí. De hecho, ahora en tren ahí existe la oferta más completa en el mercado en un solo clic y en una sola pantalla. Te salen todos los operadores ferroviarios con todas las múltiples tarifas y opciones de viaje que puedas tener, ¿no? Claro, al final, bien, está bien comparar un tren con un avión si haces un Valencia-Madrid, Barcelona-Madrid, haces algo interno aquí. Pero bueno, al final no dejas de comparar un tren con un avión, ¿vale? Si al final tú estás buscando trenes, tu cercanía, por la comodidad de las estaciones, etcétera, tú tienes que comparar el mismo producto, peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Vale? Si para ver un Irio te tienes que ir a la parte de aéreo, pero para ver un Renfe o un Wigo te vas a otro sitio y el otro sitio, no, al final nosotros lo que buscamos es una misma plataforma, un mismo producto, todo en el mismo sistema. Con hoteles hicimos algo parecido, con alojamientos. O sea, no nos limitamos al producto de Amadeus ni mucho menos. Tenemos centrales de reservas, tenemos producto de Amadeus y tenemos cadenas hoteleras para poder integrar tus tarifas negociadas. Hacemos un algoritmo donde unificamos toda esa información para darte de una manera estructurada esa información y que se acorde siempre a tus reglas de negocio que te ha marcado la empresa. ¿Vale? Eso es lo que intentamos, que nuestras búsquedas y nuestros productos no solo
amplificar lo que haga el cliente, sino que tener mucha flexibilidad para poner productos, integrarlos y consolidarlos. Todo es nuestro, desde la conexión o el conector con el proveedor, el consolidador, agrupador y luego la disponibilidad o las búsquedas en web. Todo es desarrollo nuestro y directamente con los proveedores. No utilizamos intermediarios ni plataformas intermediarias. En el 90% de los productos es directo. Renfe es directo con Renfe, Irio directo con Irio, etcétera, ¿vale? Eso no todo el mundo lo hace. Eso nos permite mucho control porque me permite implementar todas esas nuevas mejoras que saca cada proveedor. Que Irio mañana saca un nuevo menú de no sé qué. Pues nosotros al día siguiente lo tenemos. Que Renfe cambia sus códigos de tarifas y hace no sé cuánto. Pues nosotros al día siguiente o a la semana siguiente ya lo tenemos implementado. Siempre hemos hecho eso. Somos muy ágiles a la hora de implementar ese tipo de producto porque la programación es nuestra y el control es nuestro. No, y sobre todo entendiendo muy bien el sector, porque al final no son productos estancos. No vendemos un paquete de folios 80 gramos en A4. Es que esto evoluciona a la velocidad del rayo, ¿no? Entonces, como no puede ser de otra forma, Destinox y Consultia pues siempre está estructurado para que estemos hablando siempre de presente y futuro, ¿no? Y vamos, Juanma, con la IA, ¿no? La IA, al ser nativos digitales y al haber ya nacido con esta tecnología, para nosotros la IA es un proceso natural más. No es una capa cosmética, ni es algo que metemos con calzador. Es algo que forma parte de un sistema que nosotros ya tenemos bien estructurado y lo que nos hace es seguir aportando valor en automatizar, en tener ese tipo de, bueno, pues de integraciones reales que la IA viene para aportar y ayudar, ¿no? No para sustituir necesariamente al capital humano, sino para mejorar las tareas del capital humano, porque es verdad que hay cierta corriente ahora de, no, es que la IA viene a sustituir, no, viene a mejorarnos la vida, bien entendida y bien estructurada, ¿no? Nosotros no metemos IA por meter IA y decir, ¡hala, qué guay somos! Hemos metido IA. No, es que para nosotros es, ¿verdad?, un proceso natural, ¿no? Sí, hay varias partes y puedes meter IA en muchos procesos internos y visibles para la empresa. Lo que está claro, y volvemos y somos muy pesados en esto, al final la IA depende de que tengas un sistema estructurado y de que tengas un dato. Es decir, si no tienes todos los datos, la IA, pues bueno, puede alucinar, puede inventarse o puede, pero no va a ser completa, ¿vale? Nosotros trabajamos en varias líneas. Siempre intentando lo que tú has dicho, no queremos sustituir a ninguna persona, lo que queremos es complementar a las personas. Es decir, que la persona al final se dedica a lo que se tiene que dedicar y donde aporta valor al cliente, no en buscarle 3 opciones de tren. Eso lo puede hacer la máquina perfectamente, ¿vale? También lo que intentamos es darle información al usuario, es otra línea de lo que estamos haciendo con IA, ¿vale? Es darle información al viajero de qué cosas tiene que tener en cuenta en su viaje, qué cosas pueden o no pasarle en el viaje, qué cosas están previstas que pasen en el viaje, ¿vale? Todo eso con una capa de seguridad, es decir, nosotros no utilizamos tus datos personales para nada. Esta capa de IA a nosotros nos da igual cómo te llames, simplemente quiero saber dónde vas, cuándo vas, cuáles son tus gustos. ¿Vale? A partir de ahí es donde formamos toda esa información estructurada que le damos al usuario. ¿Vale? Todo eso lo conseguimos porque además también tenemos todo tu historial de viajes. Sabemos dónde vas, sabemos cuántas veces has ido a un sitio. Es decir, si tú estás harto de ir a París y vas 2 veces por semana durante 3 meses, yo no te tengo que informar de cosas como la moneda, de si te hace falta el DNI o no te hace falta el DNI, o qué barrios visitar o no. Yo te tengo que informar del clima que va a hacer y si
has cambiado tus gustos o tienes un gusto y dices, mira, es que a mí me gusta el baloncesto, me gusta el fútbol, me gusta el teatro. Oye, pues mira, la semana justo que vas, actúa no sé quién en el teatro, no sé cuánto, pues si te interesa ir, esa es la información complementaria que te voy a dar. Eso es lo que hacemos con IA. Luego, por supuesto, todos los procesos internos. Todo lo que le quite tiempo y no le aporte valor al cliente, lo tiene que hacer una máquina. Nosotros nos tenemos que dedicar a aportarle valor al cliente. Para buscarle opciones de viaje, que es otra de las líneas que estamos haciendo, para buscarles opciones de viaje básicos a un usuario, siempre supervisado por un humano, pero que lo gestione la máquina. Se conectará con mis sistemas, buscará las mejores opciones acordes a tus reglas y tus criterios, las supervisaremos, te lo mandaré estructurado para que simplemente tengas que elegir la opción 1, la 2 o la 3. ¿Vale? Bueno, pues un poco en línea de esto es lo que estamos haciendo con IA ahora mismo, Nacho. Aparte de algún proceso más interno, pero ya que repercute a nivel de tiempos de gestión, ¿vale? Pero no le repercute directamente al usuario. Digamos que hay muchos que hablan de inteligencia artificial, pero nosotros actuamos y nosotros no hablamos de aportaciones de terceros, sino que la hacemos nosotros. Sí. Y me gustaría, si te parece, antes de terminar, remarcar que nosotros como Consultia Business Travel somos la única agencia que tiene una cátedra universitaria de transformación y de innovación, sobre todo para seguir evolucionando y seguir escuchando a otros actores externos que muchas veces nos enriquecen y nos aportan muchísimo valor. Y me gustaría que nos dejaras algún titular con lo que estamos haciendo con la cátedra en la actualidad. Sí, bueno, tenemos los directores, tenemos 2 codirectores de la cátedra. Este año es el primer año que la hacemos, ¿vale? Hemos interactuado ya con ellos, hemos ido a dar charlas en el máster de computación en la nube, ¿vale? Donde ahí no solo hay programadores informáticos, ¿vale? O en el máster de ciencia de datos, ¿vale? Hay gente muy interesante con una visión completamente diferente que nos abre la mente. Es gente joven, que es lo que viene ahora. Nosotros ya tenemos una edad y tenemos una mentalidad, tenemos una expertise, pero la gente que viene joven se cuestiona las cosas de otra manera, te da ideas brillantes y lo que hacemos con ellos son lanzarles retos. Tenemos retos, cosas que no es que sean complicadas de solucionar, sino ver otro punto de vista de cómo lo solucionarían técnicamente. Hay herramientas muy buenas y hay personas con cocos brillantes que nos pueden ayudar y aportar eso. Y eso al final lo tienes que sacar de la educación, lo tienes que sacar de la universidad, lo tienes que sacar de esta gente joven que no está contaminado con nada, Nacho. Viene con la mentalidad fresca y a veces tienen ideas muy buenas, Y estamos haciendo eso, colaboramos con ellos, lanzamos retos, les ayudamos también a alumnos a que puedan hacer sus trabajos de fin de grado con nosotros, en alguna temática que nos ayude a lo que es la cátedra, que es la movilidad sostenible y todo el tema de viaje corporativo o de grupos, ¿vale? Perfecto, súper interesante. Bueno, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, como se suele decir, por tu parte. No, en principio no. En próximos webinares pues ya haremos entraremos más al detalle en algunos aspectos, como cómo hacemos la trazabilidad, cómo hacemos la seguridad, cómo hacemos el control del dato, ¿vale? Cómo implementamos soluciones directamente con las empresas. Eso ha sido la primera toma de contacto para que podáis ver todo lo que hacemos, ¿vale? Y lo dicho, en próximos ya iremos más al detalle en algunos aspectos que creamos convenientes. Perfecto, mil gracias, Juanma. Pues ya sabéis, CTOs, si queréis dejar atrás los viajes de trabajo grises, Destinux. Bueno, Muchas no gracias. lo hemos dicho, Nacho. Lo que estamos viendo aquí detrás en mi pantalla es en tiempo real. Importante también. Cuéntalo. Volvemos a recalcar el tema del dato. Esto lo tengo porque es en tiempo real. Es Estamos en tiempo conectados real, además. Ahí es donde están nuestros pasajeros actualmente, ¿no? monitorizamos dónde están nuestros viajeros
o están o van a estar en 3-4 días, ¿vale? Estamos conectados con sistemas de alarmas globales y de alertas globales, con lo cual pues, es relativamente fácil alertar e informar si ha pasado algo de Venezuela, ¿vale? Pues sí que podemos informar tanto a los agentes como a la empresa, como al usuario de cosas o que tiene que hacer o que tiene. Eso es lo que hablábamos antes del asesoramiento personalizado. Ahí es donde aportamos valor. Ahí es Sobre donde todo en esa aportamos el valor. anticipación y en ese conocimiento del dato, porque cuando dependes de terceros y dependes de múltiples plataformas, pues al final pues puede pasar, ¿no? Que no tienes esa información fidedigna en tiempo real, ¿no? Pues esto es de Muy bien. Stinux, una maravilla, ¿no? Ese 360 que aportamos a un mundo tradicionalmente gris o fragmentado o con mucha tensión, pues como decimos nosotros hemos venido a aportar esta luz, ¿no? O este valor al dolor, porque es verdad que genera muchos dolores de cabeza los desplazamientos por motivos laborales. Y sobre todo también desde el aspecto de un CTO, pues que es importante que conozcan de Stinux, sobre todo para que vean que no efectivamente esto depende única y exclusivamente de la parte travel, sino que es un ecosistema muy completo en el que Destinux ha invertido muchísimo dinero para que de alguna forma todos los players que están en este viaje de trabajo pues puedan estar tranquilos, su trabajo pueda ser eficiente y que tengamos a todos pues en una dinámica de trabajo productiva, ¿no? Se trata de esto. Pues por mi parte, un placer, Juan Marrubio. Muchas gracias, Nacho. ¿Eh? Igualmente. Muchas gracias a todos y ya sabéis, si queréis dejar atrás los viajes de trabajo grises, Destinux. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hola.